¿Qué tal mi gente del laboratorio del vóley? Hoy estamos desde una locación muy diferente, les estoy hablando desde el Cairo, Egipto, y les mando un gran saludo a todos nuestros expertos que están allí en casa observando este gran programa. Quiero mandarle un gran saludo a Nahuel, que sé que está haciendo un buen trabajo, a Cheryl, nuestra productora, y a todo el equipo que está allí de John Nuo en Lima, Perú, para llevarles a ustedes día martes a martes este gran programa que nos está ayudando mucho a aprender y a colaborar un poco en este tema de lo que es el análisis del vóley. Bienvenidos a esta parte del laboratorio que está bien lejos de casa, pero con mucho cariño y con mucho amor estamos haciendo este trabajo para todos ustedes y le vamos a llevar mucha información. Sé que Nahuel está haciendo un buen trabajo con todos nuestros invitados allí y que le están llevando mucha información para que nuestros expertos sigan aprendiendo y sigan aportando más ideas para que este experimento llamado Voley Lab siga dando sus frutos. En esta oportunidad, en el blog de notas de Rus, llamado esta pequeña sección, vamos a hablar un poco sobre la distribución del armador. Cuando hablamos de distribución, la misma palabra más o menos da una referencia que es como la forma de repartir el juego del armador, ya sea en femenino o en masculino, sabiendo que existen grandes diferencias en cuanto a ese trabajo de la distribución del armador, cosa que a mí me encanta estudiar. Creo que es una de mis áreas favoritas cuando estudio lo que es la parte de análisis del armador, porque es esa tendencia básica de equipo, es el patrón de ejecución sistemático de un equipo, y el armador básicamente es el cerebro de la cancha. Entonces, nosotros realizamos muchos análisis en base a lo que es la estructura del armador, tendencias, formas, el por qué en diferentes situaciones específicas. Entonces, yo ahora les voy a mostrar una serie de imágenes bastante actuales en las cuales nosotros o ustedes van a poder observar lo que es la parte de la distribución, cuáles son las tendencias actuales o modernas, por decirlo de alguna manera, que se están manejando en el voleibol de élite mundial. Estamos claros de que en todas las categorías existe un armador, obviamente con los diferentes niveles, los diferentes tipos de juego, pero la distribución es algo que siempre va a estar enmarcado dentro de un esquema básico de análisis cuando nosotros estamos estudiando este tipo de fundamentos. Técnicamente se estudia el armado para observar detalles que, digamos, que pueden ser corregidos durante el entrenamiento en algunas jugadoras o en la mayoría de las jugadoras que tienen que entrenar técnicamente el tema del toque de voleo, digamos, todos estos procesos de aprendizaje que se vienen realizando a lo largo de todas las categorías, y obviamente en la categoría mayor tiene que seguir haciendo ese tema de toque de balón para poder seguir fortificando esa técnica. Pero cuando hablamos de distribución, hablamos más de un tema táctico, hablamos más de un tema de estudio de tendencias que son realizadas por los equipos a través de su sistema de juego. Esto viene dado ¿por qué? Por el tipo de recepción. Por ejemplo, si tenemos recepción positiva, una recepción perfecta, ¿qué hace el armador cuando, digamos, ese tipo de recepción es planteada por el equipo rival o por el equipo propio? Entonces, más o menos a partir de ahí, para decirlo en palabras simples, el armador es el que se encarga de hacer esa repartición de acuerdo a, digamos, el puntaje. Por ejemplo, también hay equipos que a partir de un puntaje específico juegan cierta cantidad de bolas a una posición específica. Todo eso viene dado a partir de ese esquema o de ese trabajo que realmente el equipo hace a través del entrenamiento y a través del análisis. Por supuesto que cuando se hacen estudios de partidos se van analizando las diferentes tendencias de acuerdo a esas características que le estuve comentando anteriormente. Puede ser el tipo de recepción, puede ser el tipo de defensa, puede ser una jugadora específica en algún puntaje específico. Existen muchísimas formas en cómo los equipos ejecutan digamos, su tendencia con respecto al trabajo que hace el armador, sin desmerecer el talento propio que tenga el armador o la armadora. Obviamente, eso también tiene que ver mucho con la capacidad, con la lógica, con la inteligencia que tenga el armador
o la armadora para realizar las diferentes distribuciones en momentos específicos y que no se haga un patrón básico de estudio, porque obviamente eso es lo que yo me encargo, eso es lo que yo trato de, digamos, de adivinar, por decirlo de alguna manera, a través de los números y a través del estudio. Yo trato de enfocar mucho lo que puede hacer un armador en un momento específico. Entonces, a partir de ahora, nosotros vamos a ver una serie de imágenes que nos van a ayudar más o menos a entender lo que le estoy explicando. Este es el campeonato, el recién campeonato europeo, que es una de las primeras copas que se juegan en masculino y femenino. Me gusta mucho el tema italiano por la vistosidad que tiene el juego y por la cantidad de estrellas que se observan en el argot del sistema de juego. Obviamente vemos a jugadores que están muy en el top mundial y vemos a armadores que tienen una distribución bastante diversa. Estamos hablando de Yanelli con Perugia y estamos hablando de Bertoli con el Trentino. Trentino, que es un equipo que vamos a jugar en el Mundial de Clubes. Nosotros, el club donde estoy acá, el Al-Ahly está invitado al Mundial de Clubes y vamos a tener como rival al Trentino. También estará un equipo de Japón, parece que un equipo de Polonia, equipos de Brasil, un equipo de Argentina también estará en el Mundial de Clubes. Entonces, este es uno de los armadores que voy a tener que estudiar al momento de hacer nuestro juego contra un equipo tan complicado como este. Se tiene a Miqueleto, a Gaby García, a la Vía. Es decir, tienen jugadores que ya vengo conociendo desde hace tiempo por el tema de los juegos con la selección. Pero obviamente esto no quita que tengamos que estudiar todas las características posibles con respecto al armado. Entonces, fíjense cómo las diferentes situaciones que se van presentando y el armador escoge, por ejemplo, en esta pelota frívol, observen cómo el armador ya tiene ejecutado con respecto a lo que nosotros le llamamos la llamada del central. ¿Qué es la llamada del central? Básicamente es el movimiento que hace el central cuando se ejecutan esas señas, esas diferentes señas que Nahuel va a estar explicando o que ya explicó en algún momento del programa, hablando sobre esas señas que el armador va a darle a su central para que pueda intentar engañar, por decirlo de alguna manera, al equipo contrario. Esto es una base totalmente estable dentro del voleibol femenino y masculino, que a través de la llamada del armador, fíjense el armador lo que está haciendo. Ok, vean la entrada que está haciendo el central y el armador a partir de ahí ejecuta la táctica de distribución del balón, sea para el zaguero, sea para la pipe, ok, sea para esta zona de pipe, sea para el zaguero, sea para la punta. Y en este caso, este armador decidió hacer un ataque en segunda, ok, cuando él mismo tomó la decisión de atacar esa pelota. Observamos aquí, veamos. Yaneli para mí es uno de los armadores que hace ese tipo de jugadas, tanto Christensen de Estados Unidos también, creo que son uno de los jugadores que más hacen ese tipo de ataques en segunda. Pero fíjense como cuando hablamos del tema de la distribución, por lo menos en video, vemos que se ve simple, se ve fácil, pero viene enmarcado dentro de un estudio previo de movimientos del bloqueo del equipo rival. Entonces, obviamente, nosotros los analistas nos encargamos de ver cómo se mueve el bloqueo y automáticamente podemos darle una guía a a nuestros atacantes o a nuestro central de acuerdo a las diferentes llamadas, sea en el complejo uno, es decir, cuando estamos en recepción, armado y ataque, o sea en el complejo 2 de bloqueo, defensa, contraataque. Entonces, todo eso ya tiene un sistema de acuerdo a, como les comentaba, el tipo de recepción, como les comentaba, el tipo de defensa, dónde queda la defensa, dónde queda la recepción. Fíjense ahí, hablamos de una recepción doble positiva, ¿ok? Y hay un juego con el central en una de las combinaciones llamada 7 o llamada gap, no sé cómo la llaman en los diferentes países. Sería interesante poder que ustedes nos comenten desde sus diferentes países cómo se llaman las diferentes combinaciones en sus sistemas de juego. Sería muy interesante conocerlo, cómo se dice en cada país. Pero fíjense cómo hay una variación interesante
en cuanto a lo que es la distribución del masculino, sabiendo que el masculino tiene un juego un poco más rápido, un poco más de fuerza, entonces obviamente la distribución va a cambiar con respecto a ese tema. Entonces, cuando hablamos de este tipo de distribuciones, nos damos cuenta de que existe un estudio muy amplio de lo que el armador tiene que tener en cuestión. Por eso los armadores tienen que tener una buena capacidad de entendimiento del juego y de estudio, porque obviamente eso le va a permitir poder comprender mejor cómo funciona el rival e intentar hacer ese engaño que siempre estamos comentando de que el armador pueda observar cómo se está moviendo el bloqueo contrario y de acuerdo a esa llamada, de acuerdo a la forma en que que el central está entrando, él puede realizar los diferentes tipos de ejecuciones. Eso va enmarcado también, el estudio va enmarcado en algo llamado General Distribution o la distribución general del armador, que esos son los estudios que nosotros vamos realizando y que fíjense, por ejemplo, acá les voy a comentar a grosso modo cómo funciona este estudio. Aquí nosotros podemos observar por tipo de recepción, ok, la distribución o la repartición de balones de este armador, en este caso el armador de Trentino, y observamos entonces la cantidad de bolas que van distribuidos a cada zona. Esto nos permite a nosotros poder aclarar o poder entender cuál es la tendencia básica de distribución de ese armador en cuestión. Esto lo podemos estudiar por puntaje, lo podemos estudiar por rotación. Si, por ejemplo, nosotros podemos observar aquí, vemos las diferentes rotaciones, 1, 6, 5, 4, 3, 2 y observamos digamos, esas características que puede tener ese armador en las diferentes rotaciones de acuerdo a la llamada del armador. ¿Ok? De acuerdo, perdón, de acuerdo a la llamada del central. Entonces, cuando nosotros podemos simplificar ese tipo de situaciones, podemos entender que cada vez que el central está entrando, por ejemplo, en corta, una pelota corta, rápida al frente del armador, podemos darnos cuenta que está distribuyendo hacia la pipe, por ejemplo, o que está jugando en la rotación 3 por ejemplo. Fíjense, si observamos este cuadro acá, para aquellos expertos que nos están mirando, fíjense, por ejemplo, en la rotación 3 vemos que hay una cantidad o un total de 14 pelotas, de las cuales 14 pelotas jugó 7 sobre el zaguero. Entonces esto más o menos, para que nuestros expertos vayan entendiendo cómo se analiza esto, por lo menos en este partido nos estamos dando cuenta de que la mayor cantidad de pelotas fueron repartidas hacia la línea de atrás o hacia el zaguero. Entonces eso nos permite a nosotros poder ir estudiando y poder ubicar a nuestro bloqueo en caso de que nosotros estemos estudiando esta rotación, ubicar a nuestro bloqueo de acuerdo a que la prioridad, por lo menos en esta distribución que estamos viendo aquí, es sobre la línea de atrás. Obviamente esto se hace con muchos partidos, no es solamente un solo partido que se estudian muchos partidos, pero más o menos de esa forma es que se estudia, que se analiza. Si cambiamos acá al femenino, vamos a hablar un poco de la Copa Italia también, entre el Volley Milano y Conegliano, que también fue un partido bastante interesante y voy a mostrar imágenes de eso también. Vemos cómo también la distribución va en base a eso, solo que el femenino tiene un poco de más tendencia sobre la línea delantera, pero ahora los equipos de Europa están jugando mucho sobre la línea de atrás, o sea, por ejemplo, con Egonu, con Hack, están jugando mucho lo que es la línea de atrás y se está acercando un poco al sistema de juego masculino en algunos aspectos, porque la distribución ya nos está diciendo eso, ¿ok? Más o menos, fíjense, con recepción doble positiva y positiva, es decir, con la pelota en sistema, con la pelota en juego, fíjense cómo hay una cantidad de pelotas sobre el zaguero, sobre la línea de atrás, que eso nos permite entender que el sistema de juego femenino está siendo ahora cambiando un poco con relación al masculino, es decir, se está acercando un poco al sistema de juego masculino, haciendo ese juego fuerte de la línea de atrás sobre la pipe, sobre el zaguero uno. Entonces esas son tendencias que nosotros más o menos también vamos analizando y vamos y entendiendo cuál es la vía del voleibol moderno y que obviamente esto nos permite hacer cuadros comparativos de manera tal de que podemos observar
que el voleibol está evolucionando, que el voleibol está entrando en una fase de cambios, sobre todo desde los Juegos Olímpicos, desde la pasada BNL. Estuvimos observando una cantidad de cosas que luego en otros programas vamos a hablar sobre las similitudes que están, similitudes y cambios entre el voleibol masculino y femenino, pero se están generando una serie de diferentes acciones que nos están haciendo notar que hay un cierto cambio ahora mismo en las tendencias actuales de voleibol masculino y femenino. Si les mostramos entonces un poco del voleibol femenino, también nos damos cuenta que este sistema sigue cambiando un poco con respecto a ese tema de distribución, que es lo que estamos conversando ahora mismo también. El voleibol femenino, obviamente, por la cantidad de talentos que tiene y jugadores sobre la línea delantera, por ejemplo, el Conegliano con Gaví, que ahora mismo está siendo parte de las filas de este equipo italiano, entonces ha hecho que haya una variación de juego diferente. Nos damos cuenta de que la distribución también viene en base a esa misma característica que estamos hablando de la llamada del central, ¿ok? Obviamente tenemos un equipo bastante dinámico, el Conegliano y el equipo que estuvo jugando la Supercopa son equipos que también tienen una velocidad de juego bastante interesante, entonces esto hace que el análisis tenga que ser mucho más profundo a medida de que el nivel aumenta. Tenemos que estar claro en eso, que a medida de que el nivel aumenta en las diferentes ligas del mundo, el análisis es mucho más complejo, tiene que ser mucho más profundo, e incluso las diferentes ligas, cualquier liga, la argentina, la brasilera, la peruana, cuando se enfrentan equipos que tienen un nivel similar de estudio, de análisis, de sistema de juego, entonces es importante que todos estos datos tengan que ser estudiados a profundidad para poder entender mejor el sistema de trabajo del equipo rival para nosotros intentar contrarrestar eso. Entonces, es por eso que la mayoría de estudios que se hacen en este tipo de ligas son bastante profundos, tienen un gran personal que se encarga de estar observando acción por acción para entender cómo es el funcionamiento de este equipo. Fíjense, cuando hablamos de los tipos de recepciones, cuando hablamos del tipo de pelota, cuando hablamos de si es contraataque o si es en K1, entonces esto a nosotros nos va a permitir dar una idea más clara de cómo funciona la distribución del armador, tanto en números como en video. Ya pudimos observar cómo se estudia o cómo se presenta un análisis general básico de lo que es la distribución del armador y entonces luego nos remitimos al video, que son las diferentes acciones como las que estamos observando aquí, ahora hablando de femenino, observamos cómo el armador toma diferentes tipos de decisiones de acuerdo a muchas situaciones específicas, a una jugadora principal, en este caso con Egonu es algo bastante básico como tener a una jugadora como esa en la cancha. Por supuesto que la distribución del armador va en prioridad a esa jugadora. Y en el caso del equipo de azul que están viendo acá, vemos a Gaby, que es una jugadora de talla mundial, que obviamente todos la conocemos y la efectividad de ataque que tiene Gaby. Entonces, una armadora como Wolos, que también muchos de los que están acá la conocen, entonces es una armadora bastante inteligente en ese aspecto y que tiene un gran nivel de distribución, tanto por el estudio que hace como por digamos, el talento propio que tiene esa jugadora. Entonces, espero que le haya gustado esta sección desde un laboratorio diferente. Espero que le haya gustado mi laboratorio de hoy. Vamos a estar aportando. Recuerden seguirnos en nuestro canal de Facebook. Recuerden que ya tenemos también un canal de YouTube. Quiero mandarle un saludo desde acá a todas las personas que nos están viendo, que nos sigan apoyando, a la gente de Yonu en Lima, Perú, que también nos está dando todos los recursos para que este programa llegue a ustedes. Así que seguimos trabajando, seguimos aportando y en otras emisiones vamos a seguir trabajando fuerte. Muchas gracias a ustedes y me despido desde el laboratorio de Rus. Chao, chao.